Hola, espero estén bien. Bueno, esto no es un déjà vu respecto de la Cátedra de Historia Social de la Psicología. Mi nombre es Ana Ostrovsky. Simplemente con el profesor titular decidimos que esté a cargo de esta clase porque se trata de un texto de mi autoría, un texto que se denomina Epistemología Feministas, pensando en aportes a la reflexión crítica de la disciplina. Algunas cuestiones que vamos a ver la vimos el año pasado en el seminario de género, de historia, y que le vuelva ahora a hablar de estos temas y amplíe con otras cuestiones es una muestra de cómo ciertas tensiones críticas, cierta perspectiva reflexiva, crítica, metateórica sobre la psicología es algo que no queda en primero o en segundo año, sino que va atravesando a toda la carrera, de modo tal que cada contenido que ustedes vean, que cada herramienta con la que ustedes se topen va a tener también una reflexión, una crítica que va a estar nutrida por materiales, por preguntas, por interrogantes que ya vieron en materias anteriores. Bueno, si nos preguntamos por la epistemología en términos generales, ustedes lo trabajaron en epistemología general y lo van a trabajar luego en epistemología de la psicología. Sabemos que cuando hablamos de epistemología nos estamos preguntando por el problema del conocimiento, cómo conocemos, cómo generamos, cómo construimos conocimientos, bajo qué reglas, qué normas, qué procedimientos garantizan que un conocimiento sea elegido por sobre otro, ¿no? La pregunta epistemológica es la pregunta por la obtención, las normas y la aplicación del conocimiento. Cuando hablamos de epistemología feministas, estamos hablando de un conjunto de corrientes críticas, porque fíjense que está en plural, no hay una sola epistemología feminista, sino hay un conjunto de desarrollos que tienen como común denominador criticar el modelo tradicional de hacer ciencia, un modelo que parte del varón blanco, occidental, un modelo androcéntrico, un modelo pretendidamente neutral que históricamente ha tratado de secundarizar, que ha tratado de omitir, que ha tratado de no considerar en su corazón a la experiencia histórica de las mujeres, y no solamente de las mujeres, sino de todo aquel sujeto que no es el sujeto epistémico tradicional de la ciencia, ¿no? Pensemos a alguien de otro color, alguien de otra clase social, alguien con otra sexualidad. Entonces las epistemologías feministas son este conjunto de desarrollos que critican el modo tradicional de hacer ciencia, entendiendo que todas las relaciones están atravesadas por una lógica de poder, ¿no? El feminismo nos enseña que lo personal es político, que lo íntimo es político, y así como lo íntimo y las relaciones entre las personas están atravesadas por lógicas que tienen que ver con el poder y con la relacionalidad del género, también la ciencia como una empresa social, la actividad científica, los productos de esa actividad científica están atravesados por los mismos valores, los mismos sesgos, los mismos prejuicios, y las epistemologías feministas vienen a denunciar en toda su variedad a estos sesgos. Entonces se relacionan, obviamente, como su nombre lo indican, con el feminismo. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de un feminismo de primera hora, acá vemos la foto de las sufragistas, un feminismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se desarrolló primordialmente en Estados Unidos y Europa, pero en Argentina también tuvo sus ecos, en Julieta Lanteri, Cecilia Grison, que tuvo como objetivo posicionar a la mujer en la esfera pública, ¿no? Y que las mujeres reclamen sus derechos civiles, su derecho a votar, su derecho a administrar sus bienes. Se caracterizó por criticar el sistema patriarcal en términos de lo público, mientras que las mujeres eran relegadas a una especie de infantilismo en la esfera de lo privado. Entonces aparece el sufragismo y aparece esa idea de que los derechos del hombre, los derechos consagrados, si lo pensamos en la Revolución Francesa, eran en realidad los derechos del hombre en tanto varón y no los derechos de la humanidad. El feminismo de segunda ola, que tiene su antecedente en el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, ya es propio de los años 60 y 70 del siglo XX y tiene como particularidad cuestionar la propia categoría mujer. En el seno de este segundo feminismo es que nace la categoría género,
Y esta crítica se traslada al ámbito de la ciencia. Entonces se preguntaban las feministas de segunda ola si los derechos de las mujeres, ¿no? Los derechos del hombre eran los derechos del varón. Cuando hablamos de las ciencias del hombre, ¿estamos hablando de las ciencias del varón o estamos hablando de las ciencias de la humanidad? Y acá empieza la pregunta por los sesgos que tiene la ciencia, los modos, los particulares modos que tiene la ciencia, quiénes la hacen, cómo se produce el conocimiento, cómo se aplica, bajo qué normas, bajo qué políticas, y se empieza a vislumbrar que todas esas esferas, toda esa riqueza que va desde el corazón del laboratorio hasta la aplicabilidad en cualquier ámbito, tenía que ver con relaciones de poder donde las mujeres, y podemos extenderlo a otros colectivos no hegemónicos, quedaban secundarizadas o quedaban omitidas o quedaban en una posición jerárquicamente inferior. En el desarrollo de esta clase, justamente porque son epistemologías en plural, vamos a ver que hay distintas posiciones, distintas maneras de criticar el modo tradicional de hacer ciencia androcéntrico y ver de qué forma esto se puede enriquecer, se puede incorporar nuevas formas, se puede criticar, y eso lo vamos a ver a lo largo de todas las posiciones que desarrolla el texto. Un enfoque que vamos a ver, un primer enfoque, se relaciona con las teorías integracionistas. Estas teorías, ¿qué van a hacer? Van a denunciar la presencia de estereotipos discriminativos, de sesgos sexistas, androcéntricos, incluso misóginos en la ciencia, y van a proponer soluciones para el desarrollo de una práctica científica que tenga en cuenta los valores de género, ¿no? Y que sea más justa, más equilibrada. Entonces estas teorías integracionistas, podemos decir, no van a criticar la manera tradicional de hacer ciencia per se, sino que van a tratar de corregir los errores, los sesgos que tiene este modo tradicional. Por ejemplo, van a desarrollar distintos tipos de recomendaciones o de observaciones. En lo que sería el plano institucional o el plano externo de la ciencia, van a tratar de incorporar más mujeres en lugares jerárquicos o de bregar por la incorporación de mujeres en lugares jerárquicos del trabajo científico. Nosotros sabemos que hay una pirámide ocupacional, una pirámide que tiene que ver con las posiciones que ocupan las mujeres en la ciencia, y en esa pirámide la base está feminizada, mientras que los puestos de más responsabilidad, de conducción y obviamente los mejores pagos están en manos de varones. Esto que se ha llamado muchas veces como techo de cristal, una especie de impedimento en la carrera científica de las mujeres, que es de cristal porque no se ve, no es un techo que alguien me diga llegaste hasta acá, pero de alguna manera me lo están diciendo a través de procesos de selección, de mensajes, de formas, de cómo está organizada la cosa. Les están diciendo a las mujeres que hay un techo invisible, pero no obstante muy eficaz. Entonces, la recomendación al plano institucional es eliminar ese techo de cristal, brindar más oportunidades a las mujeres y bregar por que haya justicia, que haya equilibrio en las relaciones entre los géneros en el trabajo científico, ¿no? Si uno lo ve en Argentina, en instituciones científicas como el CONICET, uno ve que en la categoría más baja del CONICET, que es la de investigador asistente, más o menos estamos hablando de un 50 y 50, o un poco más, de mujeres en relación a los varones. Mientras que en la categoría más alta, si hablamos de investigadores principales, estamos hablando de un 30% de mujeres. Bueno, eso nos está hablando de estos lugares que observamos en el aspecto más externo, más de la institución, que no solamente se observa en las instituciones científicas, sino también lo podemos observar en la universidad, en la empresa, en la escuela, ¿no? En un montón de instituciones. Y si ya nos referimos al plano interno, podemos decir a la propia actividad científica, lo que critican estas teorías integracionistas son las generalizaciones injustificadas. Muchas veces cómo se parte del varón, de este prototipo de universal que ya les dijimos, de este varón que se esgrime como universal, cuando en realidad se esgrime como un falso universal, porque
se parte de este varón blanco y occidental, y podemos decir heterosexual, y podemos decir un montón de cosas, y se deja de lado todo lo que no tiene que ver con este prototipo y se realiza generalizaciones. Eso en el plano epistemológico. Además, se sugiere el estudio de problemas y de temas que parta de la experiencia histórica de las mujeres y también un proceso de revisión metodológica. Por ejemplo, teniendo en cuenta qué tipo de muestreos se hacen, porque muchos conocimientos se generan en varones y se extrapolan a mujeres o a otras sexualidades, o se sesgan teniendo en cuenta muy pocas mujeres o en determinados momentos y se extraen conclusiones que responden a ciertos sesgos propios de ese muestreo. Como les dije recién, este tipo de teorías integracionistas parten de la idea de que no está del todo mal el modo en que se hace ciencia, simplemente hay que corregir estos errores, estos sesgos, estas injusticias, mejorando entonces el plano institucional en términos de igualdad y advirtiéndonos de estas generalizaciones inapropiadas, de estos sesgos, de estos errores de muestreos, para que la práctica científica y la actividad científica sean actividades más igualitarias. Otra posición de estas epistemologías feministas está representada por la teoría feminista del punto de vista, que podemos ubicar acá digamos, como representante a Sandra Harding. Esta posición, que tiene como unas raíces marxistas, establecen que por su lugar en la estructura social, las mujeres tienen una especie de privilegio epistemológico, ¿no? Si nosotros partimos de la noción de objetividad, ¿no?, como un requisito clásico, ¿no?, de la epistemología, ¿no?, la objetividad en el conocimiento, lo que van a decir estas feministas del punto de vista es que la objetividad clásica en realidad es una objetividad parcial, una objetividad tuerta, porque está asociada solamente con el poder y la perspectiva de la mirada masculina, ¿no? Entonces, esta objetividad que se vende de esta perspectiva como universal, como avalorativa, en realidad es la mirada del varón, la mirada históricamente asociada al poder. Entonces, ¿qué proponen esta teoría feminista del punto de vista? Incorporar la experiencia histórica de las mujeres y al incorporar esa mirada, ese privilegio epistemológico que tienen las mujeres por estar históricamente en un lugar, podemos decir, de frontera o de márgenes, esta incorporación, lejos de contaminar la objetividad, lejos de erosionar las bases epistemológicas de la ciencia, lo que va a hacer es proponer una objetividad fuerte, justamente porque es una objetividad que va a revertir la parcialidad de la mirada masculina, incluyendo esta experiencia histórica de las mujeres que ha sido omitida, que ha sido expulsada del modelo tradicional. Entonces acá hay una objetividad fuerte, no una renuncia a la idea de objetividad, sino incorporemos a todas las miradas y también incorporemos a esta perspectiva de las mujeres, a este privilegio que tienen las mujeres por mirar el mundo desde un lugar particular que no es el lugar de la hegemonía. ¿Qué se le ha criticado? Como yo, desarrollé un poco en mi trabajo esta teoría, el señalar como principal factor de esta mirada privilegiada, de esta objetividad fuerte, a la cuestión de género, cuando además de la cuestión de género hay otros determinantes, esto se ve mucho en la idea de interseccionalidad del género, que también condicionan la mirada, ¿no?, como la mirada racializada o como el lugar de clase o el pertenecer, no sé, a tener discapacidad o el tener una sexualidad disidente. Hay muchas miradas que aportan esta objetividad fuerte y que no son solamente la mirada de las mujeres, sino de otros colectivos que además de mujeres, en muchos casos, también tienen otros determinantes que lo han colocado históricamente en el lugar de lo subalterno. Nos encontramos también con otro desarrollo, que son los empirismos feministas contextuales. Podemos decir que estos empirismos parten de una idea que no es solamente feminista, sino que
tiene que ver con un conjunto de epistemologías críticas que se desarrollaron en los años 60 y 70 y que parte del siglo pasado y que parte de la idea de que el conocimiento nunca es de un sujeto abstracto, sino de un sujeto que es histórico, que está situado. Cuando conocemos a un individuo, no conocemos a un sujeto vacío, a un esquema, sino que conocemos a un sujeto con historia, con cuerpo, con intereses, con emociones, sujetos concretos. Entonces lo que van a criticar estas epistemologías es la idea de un sujeto abstracto y valorativamente neutro. Siempre el sujeto cognoscente está situado. Entonces, desde estas epistemologías es interesante que hay diferencias con las teorías integracionistas que vimos porque critican el modo de hacer ciencia. Las teorías integracionistas que vimos al comienzo querían corregir los errores de la ciencia tradicional, pero sin tocarla en su esencia, mientras que estos empirismos feministas quieren cambiar el modo de hacer ciencia multiplicando los sujetos de conocimiento y a la vez socializando la epistemología como una estrategia para eliminar estereotipos. O sea, compartiendo desde qué lugar se conocen a todos estos sujetos que se multiplican. Y van a criticar siempre el sujeto único, sea el sujeto blanco, este que hablamos de universal de conocimiento, pero también la mujer oprimida, digamos, cosificada, reificada como un único sujeto de conocimiento. Podemos decir que el principio organizador de esta perspectiva siempre es multiplicar los sujetos e incluir a todos los sectores en los procesos de negociación que tiene la ciencia. ¿Qué investigamos? ¿Qué temas priorizamos? ¿Qué temas ponemos en la agenda por sobre otros? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo aplicamos y lo difundimos? En este punto es interesante que hablan de empirismo, no renuncian a la idea de conocer la realidad y de que hay una realidad por fuera de nosotros mismos, que esto los separa de posiciones más construccionistas. Pero lo que hablan es que esta realidad es plural, los sujetos son plurales y siempre hay una historia y siempre hay que explicitar desde qué miradas, de qué valores se encarnan el estudio de estos distintos sujetos. Las críticas que tiene esta posición es que quizás en teoría o a nivel lógico suena muy prometedora y muy democrática, pero en la práctica es interesante pensar, bueno, ¿quién define quiénes son los sujetos? ¿Cómo se dan estos procesos de negociación, digamos? ¿Todos tienen la misma voz cuando hablamos de qué temas se ponen en la agenda? En ese punto, podemos decir en la aplicabilidad de este punto de vista, hay cuestiones más complejas, ¿no? Porque la producción del conocimiento es una tarea social y si bien hay que incorporar a todos los sectores, ¿qué definimos como sector y cómo lo incorporamos? Tiene que ver con lugares que están históricamente, sí, situadamente atravesados por relaciones donde no todos tienen la misma voz, no hay equifonía, podríamos decir. Pero de todas formas implica otra posición distinta a la primera porque cambia el modo de hacer ciencia y tampoco es la teoría del punto de vista porque no se habla de un privilegio epistemológico, sino de hacer estallar a los sujetos de la ciencia, multiplicarlos y sobre todo explicitar desde qué lugar se conoce y con qué herramientas se conoce, entendiendo que las propias herramientas de investigación también son históricas y también son situadas. Otras epistemologías que podemos mencionar en este desarrollo de distintos modelos de epistemología feministas son las epistemologías posmodernas. ¿Qué tienen en común todas estas epistemologías posmodernas? Que es un abanico grande, digamos, según autores podemos hablar desde posiciones Foucaultianas, de Julia Kristeva, de Lucy Irigaray, cuestiones que emparentan a esta epistemología posmoderna al construccionismo social o incluso a los desarrollos de Judith Butler. Podemos decir que si bien hay muchas diferencias y que no todos estos autores que mencioné y autoras se podrían a sí mismos mencionar como posmodernos, el común denominador de estas posiciones es criticar los mismos pilares de la modernidad. La idea de sujeto, por ejemplo. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de un sujeto cognoscente y un objeto conocido, y muchas veces un sujeto que está en el lugar de objeto de conocimiento. Y la posmodernidad va a cuestionar la misma idea de sujeto, ¿no? La idea de cuerpo,
la idea de que el sujeto está muerto o que es el fin de la historia, o que todo es texto, que todo es narración y que no hay una verdad, ni una objetividad, ni un modo particular, legítimo de producir conocimiento científico superior a otros, sino que en realidad son todas narraciones. En ese punto hay muchas diferencias entre los distintos autores y autoras y algunas ventajas. Un primer problema es que si cuestionamos absolutamente la idea de sujeto moderno, se nos cae también el sujeto de feminismo. El feminismo como un sujeto, digamos en términos abstractos, con capacidad de luchar por sus derechos, por sus conquistas, por distintas cuestiones en la arena pública, ¿no? Entonces se cae esta idea de sujeto. Quizás siguiendo a Butler podemos decir no existe un sujeto, no existe un cuerpo, en tanto no existen esencias, no existen esencias masculinas y femeninas, ni cuerpos que no estén atravesados por el lenguaje, pero sí podemos hablar de cierto sujeto estratégico, de cierta plataforma de identidad que nos permita luchar por distintos derechos o por distintas conquistas en el espacio público. Entonces, por un lado, estas posiciones posmodernas de alguna manera erosionan el edificio sobre el cual está construida la ciencia y se nos cae la idea de sujeto y también del sujeto del feminismo. Por otro lado, es bastante liberadora porque va a criticar a todo tipo de esencialismo, de postular esencias ahistóricas, esencias inmutables y conceptos que funcionan de modo reificado. Entonces, si todo es una construcción y si no hay nada esencialmente real, podemos decir que podemos darnos el lujo de decir que no hay instinto materno, que no hay, no sé, masoquismo femenino, que no hay una suposición de una naturaleza femenina, que no hay un cuerpo verdadero o real o original y una copia. Y en ese punto, estas posiciones posmodernas pueden ser muy útiles para la crítica feminista, sobre todo a la hora de deconstruir y criticar las mismas categorías que conforman parte del edificio científico. Acá hay una diferencia con las demás posiciones que presuponen un sujeto, un objeto y alguna idea de objetividad, ya sea incorporando distintas miradas, ya sea una objetividad fuerte, ya sea una objetividad que incluya a otros, pero no va a criticar la misma idea de sujeto y de objetividad, y ya desde esta idea posmoderna se critica las bases de la ciencia, postulando la narración valorativa, la performatividad y toda una serie de cuestiones como propias de la construcción de ese relato que es la ciencia moderna. Y luego tenemos a los intentos integracionistas. Acá tenemos tantos intentos integracionistas como integracionistas tenemos. Esto nos conecta mucho con lo que ustedes ven en esta unidad. La unidad, la fragmentación, las posibilidades de unificación. Bueno, acá, ante todas estas teorías feministas y estas epistemologías feministas, hay intentos integracionistas. Yo menciono algunos, pero hay un montón. Por ejemplo, el de Marcela Guzmán y Augusto Pérez Mayo, que tratan de tratar de seguir el modelo lacatosiano sumando a cuestiones de género. Regina Di Como, que trata la teoría de la complejidad de Morán, que es una teoría que habla de la complejidad y la va a conjugar con cuestiones de género. La de Juan Carlos Orlier, que trabaja la categoría género y la praxis feminista de distintos presupuestos construccionistas. Acá nombro algunos, pero es interesante tener en cuenta de que estos modelos, estos intentos de integración no tienen la pretensión de hacer una teoría del género que sea unificada y que integre a todas las posiciones, sino más bien ofrecer algunos modelos según en qué ámbito se desarrollen, porque hay teoría del género y epistemología feminista en distintos ámbitos, y proponer modelos válidos para cuestiones puntuales, como propuestas, como justamente intentos situados, y no como teorías que aúnen a todas las posiciones de género, ni que aúnen bajo una única teoría distintas posiciones epistemológicas. Justamente venimos hablando de conocimiento situado, del punto de vista, de la posición estratégica,
y sería un poco contradictorio, luego de mencionar a toda la complejidad de las epistemologías feministas y a todo el atravesamiento histórico, lingüístico, situado que proponen las feministas, de pronto decir, bueno, y vino alguien y integró todo y esta es la teoría epistemológica del género. Sí está en el texto para mostrar que hay mucha diversidad y que hay mucha teorización respecto de la epistemología feminista y que cuando uno encuentra en algún artículo, en algún libro, en alguna conferencia, la palabra epistemología feminista, bueno, puede referirse a un montón de cuestiones, algunas de las cuales revisamos en este teórico. Luego de hacer todo este recorrido, la pregunta que está en el texto es ¿en qué aspectos pueden incidir las epistemologías feministas a la psicología? ¿No? Hicimos un recorrido que mostró distintas epistemologías feministas, un abanico que quizás nos maree en sus presupuestos, en sus postulados, pero que pese a sus diferencias coinciden estas posiciones en que las prácticas científicas y profesionales están inmersas en valores. La disciplina, nuestra psicología, tanto en su fase académica como en su aspecto profesional, está imbuida en valores. Y cuando hablamos de valores extraepistémicos, no solamente de los valores propios de la ciencia, como la objetividad, la parsimonia, la replicabilidad, sino de valores como el machismo, como la misoginia, valores relacionados con distintas sexualidades, con lo que es preferible, contra lo que no es preferible. Entonces, si nosotros analizamos nuestra disciplina, no tenemos que estudiar solamente los productos o la relación entre los sujetos y los objetos de conocimiento como si fuesen ascéticos, como si fuesen ahistóricos y como si todo el contexto de producción de ciencia y de aplicación, incluso de descubrimiento, siguiendo esta clásica distinción de contextos, sea algo separable o posible de pensarse más allá del universo sociopolítico del cual forma parte. La práctica científica, los usos de la ciencia, el contexto en el cual surgen las ideas científicas no son contextos en el vacío, sino tienen que ver con intereses intelectuales, con posibilidades de época que están nutridas de valores. Esos valores tienen que ver con valores, entre otras cuestiones, son valores de género, valores que tienen prescripciones de género, que tienen omisiones de género, que establecen preferencias en relación al género, que establecen justificaciones y extrapolaciones en relación al género. Entonces, en este punto, aunque todas estas posiciones son distintas, creemos que ya que nos dediquemos a la investigación o a la práctica profesional o a la docencia, un montón de espacios que tiene nuestra querida disciplina, creemos que es necesario partir de este análisis y del potencial sexista o del potencial sesgo que puede tener cualquier teoría, cualquier herramienta, cualquier técnica. No quiere decir que toda la psicología sea sexista ni machista, pero sí que tenemos que estar atentos a analizar esos posibles esos posibles nexos y sesgos, porque el conocimiento científico no es ajeno a la sociedad en la cual se produce, y si esa sociedad tiene una serie de sesgos y de valores, el conocimiento también puede tenerlos, o el uso que se hace. Entonces, en este punto, tener en cuenta estas epistemologías feministas forma parte de una mirada crítica, reflexiva sobre nuestra propia disciplina. Bien, y dicho esto, ¿qué hacemos? Hay una idea que es tratar de ver nuestra disciplina, esta perspectiva crítica feminista, de estas epistemologías que deconstruyan a este sujeto epistémico, varón, blanco. Hablamos de los sesgos, hablamos de la deconstrucción y la desnaturalización, pero una pregunta interesante es ¿qué hacemos desde de nuestra ciencia, de nuestra profesión, desde la psicología? Muchas veces hablamos de transversalizar la perspectiva de género o de construir nuestros presupuestos y la palabra suena como mucho y tanto como los docentes como los estudiantes como no en todos los niveles está la pregunta ¿cómo se hace esto? ¿Cómo incorporo todas estas epistemologías feministas, todas estas
este conjunto de posiciones. Y bueno, podemos ensayar algunas respuestas, más que respuestas, algunos caminos. Me gusta más esta idea, algunos caminos a seguir. Por ejemplo, desde las posiciones integracionistas o contextuales que vimos, incorporar las voces de mujeres o ver, por ejemplo, en la faz externa o institucional de nuestro trabajo, bueno, cuántas mujeres hay, qué lugares ocupan o cuántas minorías o disidencias hay en nuestros espacios, qué márgenes de decisión tienen, cuánto cobran, qué tiempo pueden dedicarle al trabajo, ¿no? A un poco deconstruir o sacar ese velo de neutralidad y mirar las condiciones sociales en las cuales trabajan las mujeres, los varones, las personas trans, cualquier disidencia, y ahí pensar qué lugar tienen y cómo se da esta pirámide, esta jerarquía de poder. También podemos analizar qué sesgos androcéntricos hay en nuestras investigaciones. Si partimos del varón, extrapolamos a la mujer, o partimos de determinada mujer de clase media, heterosexual, etcétera, etcétera, y extrapolamos a todas las mujeres, cómo se dan estas cuestiones, cómo muchas veces se patologiza a lo trans o a la sexualidad no hegemónica, sin tener un conocimiento empírico o clínico pormenorizado sobre ese colectivo. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir, hay errores de muestreo, errores de los sujetos que conforman nuestras investigaciones y a la vez también ver cómo se da la estructura social de las instituciones en cuanto al género. También desde perspectivas críticas, como vimos el punto de vista, podemos ver cómo muchas teorizaciones y muchas prácticas disciplinares se presentan como neutralmente valorativas, como ahistóricas y como diciendo alguna verdad sobre los géneros, y se convierten en instrumentos de la naturalización muchas veces de la desigualdad entre los varones y las mujeres, o entre el sujeto hegemónico y los sujetos omitidos o secundarizados. Es interesante observar esto, cómo se presentan conocimientos que tienen un ropaje científico, entre comillas, y bajo ese ropaje se disfrazan valores que son valores extraepistémicos y que tienen que ver con prejuicios y juicios que responden a valores de época. Por ejemplo, el caso de las sexualidades no hegemónicas es muy claro. En su momento se pensaba a la homosexualidad como una enfermedad, como una perversión, y hay un debate muy fuerte que se viene saldando, y lo saldó la ley de identidad de género, en pensarlo trans también de esa manera, incluso en los manuales diagnósticos, en las teorizaciones. Entonces, de construir esas categorías y ponerle los valores y poner la experiencia histórica allí es algo que se puede hacer, ¿no? Es un camino posible. También es posible, desde perspectivas como el construccionismo, analizar muchos constructos que tienen que ver con nuestra disciplina, hablar de sensibilidad, de alexitimia, de ambición, de, no sé, asertividad, como muchas construcciones guardan alguna tensión de distinta índole con valores que tienen que ver con el género. Entonces, de construir estos constructos, valga la redundancia, es una tarea que se puede hacer partiendo de estas epistemologías feministas. Bueno, hablamos de sensibilidad. ¿Qué significa ser sensible? ¿Qué significa ser asertivo o asertiva? ¿A qué género generalmente se adscribe y bajo qué valoración? Bueno, todas estas cuestiones se pueden hacer bajo estas perspectivas. Otro aporte central, y creo que este es el principal aporte, es sostener la problematización constante de nuestro trabajo. Que miremos todas nuestras herramientas de trabajo, independientemente del ámbito donde nos desarrollemos, desde una mirada crítica, histórica, con perspectiva de género, que pueda ayudarnos a desarmar el entretramado histórico de las desigualdades. De alguna manera construir un mundo más inclusivo, más justo, con menos discriminación, con inclusión, tiene que ver también con tener una mirada atenta, que no se trata de estar, digamos, estar paranoicos o desestimar toda herramienta que tiene nuestra psicología, pero sí estar atentos y pensar que los constructos que usamos tienen historia, tienen un suelo,
tienen un momento y responden a los valores de ese momento. Entonces, una epistemología que le devuelva la historia, que le devuelva el conocimiento situado a nuestras herramientas, nos va a hacer más críticos, más reflexivos y vamos a cometer errores porque todo el tiempo los cometemos, pero por lo menos vamos a estar más advertidos de que los podemos cometer. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos seguiremos comunicando.